Nos encontramos con el economista Segundo Camino Mogro, quien es economista e ingeniero en administración de empresas, con una maestría en economía, mención en economía del gasto público por la Universidad Complutense de Madrid, de España, doctor en economía con mención internacional en la misma institución. Ha hecho una estancia de investigación en la Universidad de Coimbra en el Center for Business and Economics Research. Fue director nacional de investigación y estudios de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador por más de 5 años y logró posicionar a la superintendencia como una de las entidades con mayor cantidad de investigaciones en el orden académico de los últimos años. Gracias por acompañarnos, economista Camino, muy gentil. Sabemos de que sus ocupaciones como asesor en la Asamblea lo copan en el tiempo y el otorgarnos este espacio es vital para nosotros y es complicado para usted. Nuestro tema que vamos a conversar es el impacto del IVA en la economía ecuatoriana y el déficit fiscal. Bienvenido, economista. Buenos días con todos, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todas las personas que nos están escuchando en este momento. Economista, sabemos pues que la Asamblea aprobó o en la Asamblea se estudió el incremento del IVA y se le dio la opción de que sea al 13% de modo habitual, de modo normal, y según la disposición del presidente podía subir hasta el 15%. ¿Cómo mismo fue el proceso? ¿Se terminó de aprobar por parte de la Asamblea? ¿El presidente aceptó la disposición? ¿En qué circunstancias quedó? ¿Cómo quedó regulada la ley? Bueno, primero el presidente envió su proyecto de ley económico urgente, donde la Mesa de Desarrollo Económico y la Asamblea como tal tienen 30 días para discutirlo y aprobarlo o archivarlo. Dentro de ese proceso se obtuvieron varias observaciones de las diferentes bancadas que formaron parte de la Mesa de Desarrollo Económico y también del Pleno de la Asamblea, donde se incluyeron, por ejemplo, el tema específico de las contribuciones de los bancos y de las cooperativas de crédito, de las grandes cooperativas de crédito, y también de las contribuciones que van a tener que dar las empresas que hayan tenido utilidades y que son consideradas medianas y grandes empresas, dejando excluidas aquellas que son micro y pequeñas empresas. Dicho esto, el presidente de una u otra forma dentro de la ley consiguió mucho más de lo que había enviado al inicio. El presidente había enviado al inicio un proyecto de ley donde solo se pasaba del IVA del 12 al 13%, al 14% hecho. Entonces, en este sentido, el presidente además logró obtener estas dos cosas adicionales para Claro. obtener financiamiento. Dentro del Pleno de la Asamblea, se aprobaron estas dos primeras observaciones que acabo de mencionar, sin embargo, no se obtuvieron los votos para aumentar el impuesto al valor agregado. Como no se obtuvieron los votos para aumentar el impuesto al valor agregado, la ley se aprobó tal como lo acabo de mencionar, con la no aprobación del impuesto al valor agregado. El presidente luego de eso veta parcialmente el mismo día la ley y lo devuelve a la Asamblea, incluyendo el veto parcial donde se menciona que el IVA va a pasar del 12 al 13% de forma permanente y que va a poder subirlo con previo informe del Ministerio de Economía y Finanzas debido a problemas en las finanzas públicas. El presidente lo puede subir hasta el 15% y el informe va a tener que ser realizado cada 6 meses. Esto es lo que envía el presidente otra vez a la Asamblea como veto parcial, y en el veto parcial la Asamblea tiene 30 días más para discutirla. Lo discute de forma rápida en menos de una semana, y lo que sucede dentro de esa votación, primero en la comisión y luego dentro del pleno, es que hay un allanamiento tácito. Ese allanamiento tácito significa que el presidente, digamos la ley, mejor dicho, ha sido aprobada y debe ser publicada en el registro oficial hasta 30 días. La ley todavía no ha sido aprobada en el registro, no ha sido, perdón, publicada en el registro oficial, pero se entiende que va a ser publicada en los próximos días. A partir de eso, el presidente y el ministro de Economía y Finanzas ya han mencionado en varias ocasiones que el impuesto al valor agregado va a subir al 15% y que se va a mantener en el 15% 6 meses hasta que se haga un nuevo informe del Ministerio de Economía y Finanzas para que se evalúe si las finanzas públicas han mejorado o no. Perfecto, hasta ese punto no hay ningún problema. Pero existe una preocupación en el medio. Se habla de que va a haber cierto tipo de contribución especial por parte de las empresas grandes, las empresas medianas,
y que quedan exentas las pymes y las pequeñas empresas. ¿Bajo qué categorización o cuáles son los parámetros de categorización para determinar qué empresa es pequeña o qué empresa puede ser considerada parte de las pequeñas empresas? ¿Bajo qué criterio económico o bajo qué criterio societario? Bueno, tienes el criterio del Código Orgánico de la Producción, donde te establece que una empresa, microempresa, es aquella empresa que tiene trabajadores entre 1 y 10 trabajadores, o en su defecto tiene ventas o ingresos ordinarios entre $0 y 100 mil dólares. Luego hubo una reforma que pasó de 100.000 a 500.000 dólares. Es decir, aquellas empresas que tengan entre este rango son consideradas microempresas. Luego, adicionalmente, para ser considerado pequeña empresa, puedes tener entre 10 trabajadores a 50 trabajadores, o en su defecto de medio millón, 500.000 dólares, hasta $1 millón. Estas son las empresas que son consideradas micro y pequeñas. Entonces, aquellas empresas que tengan esta consideración, pues no van a tener que dar esa contribución especial, esa contribución adicional que se aprobó en la ley del impuesto de valor agregado. La banca sostiene que cualquier imposición de orden contributiva, de orden tributaria, estaría contraviniendo lo que dice la Constitución, e incluso han planteado la posibilidad de presentarse ante la Corte Constitucional para hacer el reclamo respectivo. ¿Ustedes qué piensan desde su posición en la Asamblea, tanto los asesores cuanto los asambleístas? ¿Es correcta esa posición? ¿Cree que tienen asidero o no lo tienen? Mira, la ley te dice claramente que el presidente de la República es el único que es capaz de crear nuevos impuestos. Las contribuciones especiales, las contribuciones adicionales no son consideradas como tales impuestos, aunque dentro de la sociedad funcionan como tal, pero jurídicamente no son nuevos impuestos. Por lo tanto, ya si queremos hilar fino, la Corte Constitucional podrá dar su dictamen específico. Lastimosamente ya sabemos que la Corte Constitucional a veces se demora muchísimo tiempo en tomar una decisión referente a estos asuntos. Ya pasó en el gobierno de Correa, en el gobierno de Moreno y en el gobierno de Lazo, donde la Corte Constitucional se demoró más o menos 2 años en cada una de estas situaciones. Para esos 2 años ya los bancos y las cooperativas de ahorro y crédito más grandes van a tener que haber pagado su contribución, que es lo que se ha aprobado y que debe ser pagado durante el año 2024. Esta contribución va a servir para mejorar las finanzas públicas, que claramente tienen un grave problema de déficit. Este grave problema de déficit está alrededor de 10.500 millones de dólares. Esta es la realidad de necesidad de financiamiento que tiene el actual gobierno. Estos 10.500 millones de dólares tampoco van a ser completamente financiados con esta ley. Esto quiere decir que el aumento del 12 al 13% de forma permanente y 15% de forma temporal hasta que el Ministerio de Economía emita su nuevo dictamen, no va a solucionar el problema de déficit fiscal, pero sí va a ayudar a generar reformas estructurales que necesita no el actual gobierno, sino todo el Ecuador, referente a poner un orden en las finanzas públicas. Esto acompañado claramente con las contribuciones de aquellas instituciones bancarias y también del sector societario que han sido las grandes beneficiarias a partir de la pandemia del COVID-19. Es claro de que muchas de las empresas, cualquiera de estas que sean, bien sean del sector financiero o del sector productivo, simple y llanamente no pagan y esperan hasta la próxima remisión tributaria. Recientemente, antes de la reforma, se hizo una remisión tributaria, se hizo un quite de deuda a las instituciones que debían. ¿Usted cree que es procedente en el campo tributario hablando, dentro de la ética y de la lógica tributaria, el que se haga el perdón de deudas e inmediatamente se imponga nuevos tributos? Mira, la remisión de deuda
que básicamente es intereses y multas, puntualmente es una herramienta que tienen los diferentes gobiernos para poder captar recursos que no ha sido captado con anticipación. Esto es muy similar, por si acaso, a un sistema de arbitraje cuando un individuo le debe un banco, cuando un individuo le debe una empresa, cuando un individuo le debe otro individuo. Es decir, ha pasado el tiempo, tengo mora por deuda, por multa y por intereses, entonces, ¿sabes qué? Podemos llegar a pactar de forma legal, pagarte la deuda y obviar los intereses y las multas. Ahora, el tema político, claramente, como tú lo mencionas, puede generar que ciertos individuos de la economía, llámese individuos, hogares, empresas, decidan no pagar sus deudas y los intereses y las multas esperando una siguiente remisión. Pero esto no es garantía de nada. Esto no quiere decir que mañana un nuevo gobierno vaya a volver a aplicar esta política de remisión de multas e intereses. Es decir, si me preguntas a mí personalmente, si yo fuese deudor del Servicio de Rentas Internas, que no lo soy claramente, y tengo la posibilidad de hacer una remisión de multas e intereses, yo lo haría. ¿Por qué lo haría? Porque en este momento no sabría decirte si en 5 años, en 4 años, en el nuevo gobierno que venga, sea el mismo presidente o un nuevo presidente de la República, vaya a tomar una política similar. Entonces yo creo que aquí las empresas tienen una posibilidad importante de pagar los tributos que deben y obviar los intereses y multas. Ahora bien, luego de eso, enviar un proyecto de ley, y que ahora es ley, donde adicionalmente tenga que pagar una contribución especial, pues claramente desde mi perspectiva muy personal implica que hay que mandar un mensaje a la sociedad. Y el mensaje a la sociedad es que los que más tienen contribuyan más a la sociedad, sobre todo a los que menos tienen. Y hay que ser muy claros también que el Ecuador, desde la pandemia del COVID, ha pasado graves problemas estructurales. Y hay muchas instituciones bancarias y también societarias que se han beneficiado extremadamente de la pandemia del COVID y que generaron una riqueza muy, muy grande. Esto no quiere decir que el gobierno actual o que este tipo de contribuciones signifiquen que se está en contra de la generación de nueva riqueza. Por supuesto que no. Ojalá que la mayoría de las empresas comiencen a tener más riqueza, pero sí hay que mandar un mensaje claro que la riqueza debe ser redistribuida. Dentro de este contexto de lo que estábamos hablando de la remisión, ¿no sería interesante que al mismo tiempo de que se permite el que ciertas empresas se hayan acogido a la remisión, no sería apropiado también poner un tope o una prohibición para que esa empresa no pueda ser, tanto ella como sus accionistas, no puedan ser beneficiarios de una segunda, tercera, cuarta o quinta remisión? De hecho, hay una disposición general que establece exactamente lo que tú mencionas. De hecho, aquellas empresas que hayan sido beneficiarias de la remisión que hizo Moreno y que hizo Lazo, no pueden ser beneficiarias de la remisión actual. ¿Sí? Entonces, esto ya se establece porque justamente puede existir el caso que tú mencionas. Me beneficio hoy y mañana me quisiera volver a beneficiar. De hecho, dentro de esa ley que fue aprobada en diciembre del año pasado, también se establece que no pueden ser beneficiarios hasta el 4.º de consanguinidad del presidente de la República y tampoco de los asambleístas. Interesante. El tiempo es corto, la atención es corta, esto es un medio digital, así que te estaré molestando en una próxima ocasión sobre otro tema tributario. Me doy cuenta de que eres una persona sumamente versada en el tema, además que tienes la información de primera mano dentro de la Asamblea. Esperemos pues a ver qué pasa y en los próximos días estaremos golpeando tu puerta nuevamente. Gracias, economista Camino, por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Un abrazo enorme. Estuvo con nosotros el economista Segundo Camino, asesor tributario en la Asamblea Nacional.